Vamos a trabajar aquí obteniendo información de una lista o base de datos de Excel, que la tenemos aquí a la izquierda, utilizando funciones de base de datos justamente, pero también algunas funciones condicionales como para comparar el funcionamiento de ellas y ver diferencias. Nos va a ser muy cómodo asignarle un nombre a esta tabla para poder referirnos a ella de una manera más sencilla y rápida. Haciendo un clic dentro en cualquier lugar, como tengo teclado numérico, voy a aprovechar a hacer control asterisco desde el teclado numérico, el asterisco, y se selecciona toda la tabla. Y vamos acá a asignarle un nombre de funcionarios. Ahora comencemos a realizar cada una de las fórmulas que vamos a necesitar acá para resolver lo que se nos pide en estos 6 apartados que tenemos. Las funciones de base de datos, como sabemos, requieren de utilizar los criterios en tablas externas. Y para ir adelantando, aquí yo ya he armado las distintas tablas que vamos a ir necesitando y directamente las vamos a explicar una a una. Empecemos por el primer caso. Dice cantidad de funcionarios administrativos. Entiende que el cargo puede ser tanto administrativo como auxiliar administrativo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es contar. Podemos contar los cargos, venir acá y ver cada vez que dice administrativo, vamos contando, ¿no? Administrativo, administrativo, auxiliar, acá 1, 2, 3, 4, estos no, y así sucesivamente. Para que se entienda bien cómo funcionan las funciones de, valga la redundancia, las funciones de búsqueda de bases de datos, vamos a ver que es posible que nosotros indiquemos otras columnas para contar, no necesariamente el cargo. Nosotros podríamos decir, bueno, cuente el número de funcionario, el ID de funcionario, cuando el cargo sea administrativo, y nos va a dar exactamente lo mismo. Es decir, acá se fija, el cargo es administrativo, sí, entonces cuenta acá. Dice 1, el cargo es administrativo, sí, entonces cuenta acá. 2, este es auxiliar administrativo, sí. 3, 4, este no lo cuenta, este no lo cuenta, sería igual. Por lo tanto, también sería igual que le dijésemos cuente los apellidos de los que tienen cargo administrativo o cuente los nombres o las ciudades. ¿Se entiende? Es indistinto indicar, en este caso, qué campo es el que va a contar, mientras que el criterio sea el correcto. Esto acá también es indistinto porque en todas las columnas, todas las celdas están ocupadas. Si tenemos una base de datos donde alguna columna pueda tener celdas vacías, entonces tenemos que tener esa precaución de que allí puede no ser lo mismo contar en una columna que contar en otra. Bien, vayamos entonces a hacer la fórmula aquí. Decimos igual b de contar o contará. Va a ser mejor en este caso decir el contará, que es más amplio, porque cuenta celdas ocupadas, ¿verdad? Sin importar por qué estén ocupadas, mientras que el b de contar cuenta celdas ocupadas por números, con lo cual solo lo podríamos usar en la columna A o en la columna G, mientras que este otro lo podemos usar en cualquier columna. Base de datos, funcionarios. Siempre la base de datos es nuestra tabla completa, eso es lo más fácil. Podríamos para algún caso usar la tabla parcialmente porque puede ser que no necesitemos algunos datos, pero si vamos a trabajar con varias funciones de base de datos, por así lo más sencillo es marco toda la tabla completa y sé que nunca me va a faltar información. Y cada vez que me pregunte por la tabla, me refiero a la tabla completa. Nombre del campo. Este nombre del campo es el campo que va a contar, en este caso, ¿no? Si fuese un B de suma, el campo que va a sumar, si fuese un B de promedio, el campo que va a promediar. Y por lo que decíamos recién, este campo podría ser cualquiera, es decir, que yo le puedo decir tanto el ID de funcionario como el apellido, el nombre, lo que yo quiera. Voy a decirle, le dejé ahí el nombre, punto y coma, y los criterios. Y entonces venimos aquí y vemos la tabla de criterios que ya tenemos armada. Lo que hice en estos casos fue copiar los nombres de todos los campos que se utilizan en los distintos puntos que se solicitan aquí, que son ciudad, facultad, cargo y salario. Los copié y los pegué iguales en todos. Y luego para cada punto utilizo solo lo que necesito. Acá podría seleccionar solamente esto. Está perfecto porque necesito que el cargo sea administrativo o auxiliar administrativo.
uno o el otro, ¿no? Y los O se escriben hacia abajo, siempre. Entonces, esto es el criterio que estoy necesitando. Aunque si marco así toda mi tablita de criterios, también es correcto. Porque acá va a decir que el cargo sea este o este y que no me importa el salario, porque acá ahí está vacío. Y que no me importa la facultad y que no me importa la ciudad. O sea que puedo optar por marcarlo de una forma u otra. Lo voy a marcar así específicamente y nuestra función de base de datos se terminó. Siempre son iguales, ¿no? Tenemos la base de datos, el campo al que se le va a aplicar la función y el rango de criterios. Y tenemos 34 personas en ese sentido. Bueno, vamos a ver el promedio del salario de los docentes que trabajan en economía o ingeniería. Igual B de promedio, funcionarios, y acá sí no da lo mismo el campo que elijamos ahora, porque este es el campo que vamos a promediar, y lo que nosotros queremos promediar es el salario. Así que marcamos acá el salario. Como estos campos los tengo puestos aquí, en los nombres de campos, y también los tengo puestos aquí, lo podría marcar de uno o de otro lugar indistintamente. Lo que importa en cualquier caso es que lo que marque aquí coincida exactamente con el nombre de uno de los campos, de una de las columnas de nuestra base de datos, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con esto porque la mayor cantidad de veces los errores que se producen son por diferencias en cómo está escrito el nombre de un campo o cómo está escrito un dato particular, porque a veces tiene un punto, un tilde, un espacio de más, de menos, cualquiera de estas cosas que a veces son difíciles de ver, después hacen que nuestra función no dé el resultado que uno espera o directamente nos dé un error. Bueno, acá entonces decíamos el nombre del campo va a ser el salario y nos vamos a los criterios, que la facultad sea economía o ingeniería. Y acá estoy viendo en este momento que faltó algo, porque aparte dice que sean docentes. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a marcar toda nuestra tablita. Yo les decía que daba lo mismo marcar solo los datos o toda la tablita completa. Bien, vamos a darle un Enter. Vamos a ver que nos da este promedio, pero nos decía que fuesen docentes. Entonces, voy a copiar de acá la palabra docente y la voy a pegar para los dos cargos, ¿sí? Docente y docente. Que tanto en la Facultad de Economía sea docente, como en la de Ingeniería también sea docente. Hay que tener cuidado que no nos alcanza con pegar solo en una fila, porque entonces si nosotros solo pegásemos aquí, sería Facultad de Economía que sean docentes, o si no, Facultad de Ingeniería con cualquier cargo. Y ahí nos cambió, ven, nos pasó ahora a 27.000. Entonces eso también está bueno, que ver aquí que nosotros si modificamos algo, automáticamente se va a modificar nuestro resultado. Es decir, que esta tabla, y más que la marcamos en forma total, podríamos decirle, bueno, no, pero yo quiero que sean solo de las piedras. Vengo aquí, copio, pongo las piedras y las piedras, y ahí tengo un nuevo resultado en el promedio. Ahí borramos y volvemos a lo anterior. Vamos al tercer caso. Acá se nos pide el máximo, así que será B de max, funcionarios, salario de vuelta, y los criterios, acá los tenemos preparados. Podemos marcar todo completo o solo lo correspondiente. Nos dice que sean docentes investigadores de la Facultad de Humanidades. Este no tiene mayor dificultad, sería Facultad de Humanidades, y además que el cargo sea docente investigador. Ahí tenemos el resultado. En el punto 4, otra vez cantidad, tenemos que contar. Nuevamente voy a optar por el contará. Funcionarios. Voy a contar en este caso el ID. Repito, podría haber elegido cualquier campo allí. No hay como errarle. Y los criterios los tenemos por aquí. El cargo debe ser administrativo. Vean que acá nos dice incluyendo administrativos
un error común a veces es escribir acá administrativos. No hay un cargo administrativos, hay un cargo administrativo solamente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces los enunciados, la forma en que nos expresamos, nos estamos refiriendo a la totalidad de nuestra base de datos. Yo quiero todos los funcionarios administrativos y eso es correcto, pero a la hora de comparar está escrito en singular. Entonces tenemos que escribirlo de esa forma porque el análisis que va a hacer de la base de datos va a ser uno a uno, registro a registro. Y cada funcionario no va a ser administrativos, cada funcionario va a ser administrativo. Acá, por eso también la recomendación de decir copiemos los datos. Esto lo copié de la base y lo puse aquí y eso evita cualquier tipo de problema posterior. Correcto, entonces decíamos, el cargo tiene que ser administrativo y el salario tiene que estar entre 30.000 y 50.000. Y cuando nosotros tenemos un valor y tenemos que evaluar que ese valor esté entre dos valores, la forma de hacerlo es como está acá. Debemos repetir el campo, porque según habíamos visto, para escribir un I, que es lo que necesitamos, que el salario sea mayor o igual que 30.000 y que sea menor o igual que 50.000, se debe escribir en la misma fila. Si lo ponemos en distintas filas es un no y ya no nos serviría. Y entonces, para que el salario esté en la misma fila, lo tenemos que poner dos veces. ¿Sí? Salario mayor o igual que 30.000 y salario menor o igual que 50.000. Y esto lo tuvimos que repetir porque tiene que ser tanto para el cargo administrativo como para el cargo auxiliar administrativo. Ahí tenemos el resultado. Hay 6 funcionarios que cumplen. Vamos al ejercicio 5. Mínimo salario, lo mismo pero con el mínimo. Funcionarios, salario de nuevo. Y los criterios, en el caso 5, aquí los tenemos. Tiene que ser de la ciudad de Las Piedras y ser docente. O si no, tiene que ser de la ciudad de Las Piedras y ser docente investigador. O si no, tiene que ser de Bellas Artes y ser docente. O si no, tiene que ser de Bellas Artes y ser docente investigador. Tenemos que lograr esto entonces con 4 filas para tener todas las combinaciones que se nos piden aquí. Quiero aclarar que esto lo podríamos achicar un poco y también el anterior y también el primero utilizando comodines, que no solamente son válidos en las funciones condicionales, sino que también lo son en las funciones de base de datos. Ahora después veremos algún ejemplo, volveremos a resolver alguno de estos casos, pero usando comodines. De momento, sin usar comodines, esta sería la forma de poder resolverlo. Ahí presionamos Enter y ya lo tenemos. Vamos al último. De suma, funcionarios, la base de datos, nombre de campo son los salarios. Lo voy a marcar directamente desde aquí abajo para ver que es lo mismo, que lo puedo marcar en un lugar o en el otro. Punto y coma. Y ahora tenemos que marcar los criterios, que serían estos que están aquí. Que la ciudad sea Colonia y que la facultad sea Ingeniería, o si no, que la ciudad sea Las Piedras y la facultad sea Ingeniería. Nuevamente, cuidado acá cómo está expresado, ¿no? Porque dice suma salarios de funcionarios de Colonia y de Las Piedras, que es como habitualmente nosotros lo vamos a decir, porque nos referimos a la totalidad, a toda la base de datos. Entonces, vamos a sumar a todos los que son de uno y de otro. Pero a la hora de aplicar la función de base de datos, como decíamos, Excel va fila a fila. Entonces va a preguntar, ¿este es de Colonia y de Las Piedras? No, nunca va a ser de Colonia y de Las Piedras. O va a ser de Colonia o va a ser de Las Piedras. Por eso que nuestra pregunta debe ser un no y no un i, y por eso que va hacia abajo, ¿no? Aunque en el armado de criterios queda bastante natural poner el O hacia abajo y no suele generar tantas confusiones. En otro tipo de funciones, en las funciones condicionales, a veces esta forma de expresar, de redactar las cosas, trae sus confusiones. Bien, le damos Enter y ya tenemos entonces resuelto allí lo que se nos pide.